¿No te da envidia? A mí es que el momentazo que tuvo este señor que escribió este himno, que le inspiró este himno, tuvo que ser un momentazo, vamos, cargado de gracia de Dios. Bueno, ¿qué os cuento? Esta mañana, normalmente hemos asociado, hay un pasaje en la Biblia, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, Evangelio de Juan. ¿En qué conocerán que sois mis discípulos? Si os amáis los unos a los otros como Él nos ha amado. Generalmente hemos desarrollado desde ese texto la base de una característica identitaria de lo que es un cristiano. Asociamos un cristiano al amor, ¿sí o no? Hoy quiero desarrollar otra tesis que no solamente es esa, sino que es otro rasgo característico del cristianismo del primer siglo y que deberíamos incorporar en nuestro vivir. No es la chispa de la vida como Coca-Cola, pero sí tiene mucho que ver con el modelo de conexión con nuestro entorno. Si miramos, como hemos venido predicando estos días atrás, algo que nos preocupa a todos, si miramos la situación que estamos viviendo de polarización, todo el mundo quiere tener razón y no la puede tener todo el mundo. Es evidente, ¿no? Seguramente es que no la tenga todo el mundo. Esa polarización política y social está haciendo daño a las relaciones humanas, a los seres humanos. Por otro lado, la cantidad de conflictos armados que no cesan, que cuando creemos que va a parar uno, no solo no para, sino que emergen otros. Y algunos que nos vienen acompañando durante mucho tiempo, ¿no? Y nos desgastan incluso nuestro sentido de atención. Ya ni prestamos atención a lo que está pasando. Pero sigue muriendo gente, ¿eh? Y sigue muriendo gente, curiosamente, con armas que se venden desde países que se reúnen en nombre de la paz, para buscar paz al conflicto. ¿Vale? Yo creo que eso es un rollo importante de este mundo. Por otro lado, también la amenaza de la crisis climática es una constante. Mirad mi cara. Ayer pasé un día en un mercadillo que habíamos montado en Vallecas y mirad, no es un bronceado de la playa, es un quemazón del sol. Tenemos cambios de temperatura que hacen que nos empecemos a preguntar si esto ha sido siempre así o no. Pasan cosas, desastres medioambientales, que de una manera o de otra hacen que pensemos en la crisis climática que el mundo vive, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? Por otro lado, la incertidumbre económica. Yo no sé qué botón tocar para atinar, sinceramente. Pero vivimos un mundo súper lleno de incertidumbres. Hoy lo más cierto que tenemos es la incertidumbre, ¿no? O sea, y súper complicado con el tema de la economía, ¿no? La desvergüenza de los que más tienen se hace cada vez más patente. La estrategia de la globalización, cada vez se hace más evidente que querían globalizar los capitales, pero no los derechos. Y que al final, oye, algunos siguen concentrando muchísima riqueza. Eso no se ha globalizado. Entonces, bueno, cuando tú miras todo esto, no es que te vuelvas de un partido radical, sino te preguntas, oye, ¿hay alguna esperanza para todo esto? ¿En algún momento hay luz al final del túnel? Mi sensación es que nuestra sociedad cada vez está más descreída. No se lo cree, no se cree nada. Y lo que es peor, encima, nosotros les culpamos porque no se creen nada.
Pero yo pregunto, ¿pero tú te crees algo? Nosotros nos creemos algo. Es que ya estamos en el tiempo donde lo malo llaman bueno y lo bueno. También es eso, producto de ese intento de la Iglesia de moralizar la política, que lo que ha hecho es politizar la moral. Y ahora venden moral los partidos políticos, ¿no? Y nos avergüenzan a todos. Y nos indican y nos quieren cambiar la moral. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la sociedad cada vez está más agotada, más cansada, más descreída y más harta, con lo cual es muy preocupante la situación. Hay quienes reaccionan frente a esta realidad minimizando los problemas o negándolos. No es para tanto. Siempre hubo tiempos peores. Y hay otros que lo exageran. Para que la gente reaccione, lo que hacen es exagerarlo para meter miedo. Porque creen que el miedo funciona para que la gente cambie sus comportamientos, cambie su conducta. De eso la Iglesia sabe mogollón. No vamos a hacer... Pero la cultura del miedo, digo la Iglesia porque, oye, uno ve el lado oscuro de la Iglesia, la historia de la Iglesia, y el miedo ha formado parte de la herramienta pedagógica para que la gente se arrepienta. Es decir, si no tuviéramos infierno, la gente no tendría necesidad de arrepentirse, ¿no? Pero mientras tanto, hacemos negociete con las penitencias y indulgencias. Somos unos cracks. La Iglesia siempre ha organizado este sistema pues un poco decadente. Entonces, claro, uno se pregunta, después de todo esto, bueno, ¿hay algún tipo de esperanza? ¿Existe alguna esperanza? ¿Algo o alguien en el que podamos mirar, al que podamos mirar y que nos despierte una sonrisa? Y ahí es donde aparece el texto que me salpica y que me llena mi mente esta semana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. En realidad era el versículo 15, ¿vale? Pero por darle un poquito de contexto, digo un poquito porque lo suyo es darle más contexto, que se lo daremos. Pero tampoco voy a leer toda la epístola de Pedro esta mañana. Pero para poder darle un poquito de contexto, nos vamos al versículo 13 y empezamos. La pregunta de Pedro. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Candidatos a hacernos mal hay un montón. Pero también, sigue diciendo el apóstol, si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois dichosos. Por tanto, no tengáis miedo ni lo metáis. ¿Vale? La Iglesia tiene que ser libre de miedos, en vida y discurso. No tengáis miedo ni os inquietéis. Oye, en este momento el contexto que os he pintado social, viene muy bien este texto, ¿no? No os dejéis llevar por el miedo, no os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente pregunta. Ayer me pasó una cosa, curiosa. Es que habíamos terminado el mercado, eran las 9 de la noche, ya me costaba agacharme para coger cosas. Y pasan 3 niños que venían de jugar al fútbol, que no conozco de nada, y me preguntan, oiga, se me ha ocurrido una pregunta, ¿puedo hacérsela? Digo, vale. ¿Qué opina usted de los gays? Oye, impresionante, ¿no? No voy a seguir por ahí, porque le di una respuesta. Pero quiero decir, la gente se hace preguntas. Y la Iglesia a veces tiene respuestas para preguntas que la gente no se hace. Suele pasar. Seguimos dando respuesta a preguntas que se hicieron. Con lo cual deberíamos de revisar nuestras respuestas.
En cualquier caso, a mí lo que más me llamó la atención de este pasaje es: estad preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo aquel que demande. ¿Razón de qué? De vuestra esperanza. Con lo cual, aquí hay una seña de identidad de la Iglesia del primer siglo. La esperanza. ¿No? ¿Sí o no? La esperanza que provoca, que crea, demanda. Que es la forma de predicar el Evangelio. Vivir de tal manera que la gente pregunte. ¿Sí? Y así no tendremos que coger un gran mensaje y envolverlo en una oferta comercial. ¿No? Y claro, la oferta comercial es que el bien de Dios es que te vaya bien. Y si no te va bien, ¿qué pasa? No tienes fe. Encima. O algo malo habrás hecho. ¿No? Con lo cual, si os dais cuenta, algo ha pasado en la historia de la Iglesia que, como no provoca demanda, como no crea demanda, produce oferta. ¿Os dais cuenta? Entonces, ese es el gran problema que tiene la Iglesia. Como no hay tanta distinción en la forma de vivir, como esperamos y nos conformamos con las mismas cosas que esperan y se conforma esta sociedad, pues la gente no tiene interés y no pregunta. Y como la gente ni tiene interés ni pregunta, la Iglesia no se prepara para presentar defensa con humildad y respeto de cuál es su esperanza. Este pasaje no fue escrito por un teórico, ¿vale? Ni la Iglesia estaba en un momento en el que especulaba sobre la fe, que ha habido muchos procesos en la Iglesia de especulación de lo que creemos. Para eso están los concilios, para eso están los congresos, para eso siguen estando los grandes congresos de las diferentes denominaciones y las cumbres de los teólogos. No, esto lo escribe Pedro y se dirige a una iglesia que está, ojo, sufriendo. Sabéis que el emperador Nerón, lleno de sí mismo, provoca un gran incendio, ¿y a quién culpa? En Roma, y hace que los cristianos se conviertan en los enemigos del imperio. Hasta tal punto que muchos tenían que irse y abandonar sus vidas cotidianas por la persecución desatada, porque de ciudadano pasaron a ser enemigos del imperio. Eso es lo que está pasando, y por eso Pablo dirige estas palabras a gente que sufre. Los cristianos son gente que históricamente han sufrido. Es verdad que ahora, no sé por qué, se predica un cristianismo en el que el sufrimiento, como que no, que sufran otros que no tienen a Dios. Nosotros que tenemos a Dios, ¿cómo vamos a sufrir? Es una idea de un Dios que se aleja tanto de la Biblia que no merece la pena ni pararnos mucho más en ello. Pero sí es cierto que el cristianismo sufrió a lo largo de la historia. Y también es cierto que cuando el cristianismo se asocia al poder, deja de sufrir para hacer sufrir. Ahí empiezan las grandes conquistas, las grandes historias medieval de la Iglesia, cuando Constantino, emperador del imperio, se convierte y empieza a hacer esos edictos. El primer edicto fue sobre la libertad religiosa, después entra en un proceso de ganarse al pueblo, y para eso entiende que la religión más popular es la cristiana, y entonces empieza a hacer favores y empieza a guiñar el ojo, hasta tal punto que el concilio de Nicea, que fue en el 325 aproximadamente,
un concilio importante, fue convocado por el gran Constantino el Grande, el emperador, y hizo que aquellas resoluciones de iglesia, de comunidades cristianas, se convirtieran en leyes para todo el imperio. Tremendo. Más de uno hoy querría eso, ya que la gente no se convierte por la predicación, por la legislación. Bueno, eso es un modelo muy lejos del reino de Dios, pero algunos hasta se constituyen en políticos y partidos para poder imponer la divina voluntad de Dios. Luego no tienen ni idea del Dios que predican, pero bueno, en cualquier caso eso se produce. Es curioso, ¿no? Porque el cristianismo deja de sufrir con esa asociación y empieza a tener privilegios y desemboca al final en convertirse en la religión oficial del imperio. Y de perseguidos pasan a perseguidores. Y ahí yo creo que entra la etapa más oscura y más triste de la Iglesia. Pero cuando Pedro estaba escribiendo toda esta carta, está hablando a los expatriados, aquellos que habían sido expulsados de sus ciudades, de sus casas, de su vida cotidiana por el hecho de ser cristianos, porque se habían convertido en enemigos por la acusación del emperador, enemigos del imperio. Se les consideró eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, Pedro el apóstol saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron elegidos según el propósito de Dios, Padre, y santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser purificados. Este es el texto que demuestra a quién se está dirigiendo, a gente que había sido expatriada. Eso muestra el objetivo de la carta, que era animar a los creyentes que estaban sufriendo la persecución. ¿Cómo les anima? Planteándoles, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer, ¿a qué? A una esperanza. Ahí estamos, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, herencia que está reservada en los cielos para cada uno de vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. La fe cristiana tiene como signo distintivo no una desesperación pesimista. El mundo está mal, a ver si viene el Señor. Algunos quieren que venga el Señor para quitarle las deudas, para quitarle los problemas. Esto está tan mal, soy tan santo y tan puro que no soporto la maldad de este mundo. ¿Pero dónde te han fabricado a ti, muchacho? Estamos en el mundo, del mundo somos y del mundo nos redimió. Y en el mundo nos quiere para ser luz y sal, ¿vale? Con lo cual, la fe cristiana no tiene que ver como signo distintivo una desesperación pesimista, ni tampoco un optimismo emocional con poco fundamento, sino tiene su fundamento en una esperanza que tiene razones. Estar preparados para aquellos que demanden de vosotros, ¿qué? Razones. El biribiri, el pelo de pincho, el me tiro al suelo, el todo en manos arriba, toda esa cultura de la experiencia, que por cierto, vivimos en un contexto en el que la experiencia se está poniendo de moda en todos los contextos, no solo en el religioso, y es importante, pero todo eso no tiene nada que ver con esa esperanza que es fundada y razonada. Además de ser fundada y razonada, es una esperanza que no busca escapar de este mundo, sino transformarlos. Jesús, ¿qué decía? El reino de Dios vendrá. No, el reino de Dios está entre vosotros. Porque como decía el apóstol Pablo, nuestra esperanza es Cristo. Cristo es el Mesías, el Rey, que viene a establecer su reino en el mundo. Y eso es, la esperanza cristiana transforma el mundo, no se escapa del mundo, lo transforma.
No se trata de negar la maldad, tampoco, ni de negar las tinieblas, sino de superarlas, ¿vale? Se trata de superar. ¿De vencer al mal cómo? Por tanto, no os canséis de hacer él. ¿Vale? Sí, no habla de aislamiento del mundo, no habla de competencia de santidad, no habla de a ver quién es el más bueno, habla de hacer el bien, sin mirar a quién. Como nuestro Padre Dios, que hace salir el sol sobre... Me quemé yo y se quemaron otros que no eran creyentes ayer, ¿eh? Todos. El sol era para todos. ¿Y que hace llover sobre justos? Esas categorías morales que nosotros nos hemos dado para separarnos. Hay buenos y malos. Y eso es lo que polariza también la vida pública y la vida social. Porque hay buenos y malos. ¿Quién es el bueno? Por supuesto yo. ¿Quién es el malo? El que me lleva a la contraria. Pero ¿cómo no puede ser de otra manera? Por tanto, convertimos al que piensa de forma distinta en la gran amenaza hacia nosotros. Y entonces ahí empiezan los problemas. En la esperanza cristiana no se escapa del mundo. La esperanza cristiana quiere transformarnos a nosotros y transformar el mundo. Todos sabemos, además, que la esperanza o las expectativas de futuro afectan a nuestro ánimo y a nuestras emociones. Mira, podemos tener hoy un día de trabajo fatal, ¿vale? Pero si yo mañana me voy de vacaciones a un destino de estos paradisíaco que si no tuviese avión sería maravilloso, ¿no? Aunque hoy esté viviendo un mal día, el solo hecho de pensar de que mañana voy a disfrutar de una cosa mejor, como que calma mis emociones, como que ayuda a mi estado de ánimo. Y eso es lo que el apóstol Pedro trata de hacer con los cristianos del primer siglo. Oye, mira, sé que estamos siendo perseguidos injustamente, sé que nos están dando todas en el mismo carrillo, lo tenemos colorado y no del sol, y sé que están queriendo acabar con nosotros, pero tenemos una esperanza viva, una herencia de Dios en los cielos, y que no tenemos que esperar, que podemos empezar a vivirla ya hoy por medio de Cristo. Y eso afecta al ánimo, eso afecta también a nuestras emociones, eso nos ayuda a vivir ese día malo, Y como dice el apóstol en Primera de Pedro, después de decir que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, versículo 6 del mismo capítulo 1 dice, por lo cual vosotros estáis, ¿cómo? Vosotros os alegráis. Vamos a ver, que estás hablando con gente que está sufriendo tú. Un poquito corazoncito, ¿no? Que estás hablando con gente que se la comen los leones, que incendian sus cuerpos para servir de antorcha en las vías públicas. Que no estás hablando con... ¿No? Pero está hablando con gente que a pesar de la amenaza del sufrimiento y la constancia y la vivencia del sufrimiento, están alegres. ¿Por qué? Aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, pero la esperanza de futuro que tenían en Cristo les producía un estado alegre presente, más allá de las circunstancias que estaban viviendo. Por eso la fe cristiana se identifica en esa esperanza, en una esperanza que se asocia no al pesimismo, no a la tristeza, no a la negación, no a lo irracional, sino a una alegría desbordante. La gente, yo he visto gente morir y he visto a cristianos morir. Y hay gente que en la muerte ve el final de todo y gente que ve en la muerte continuará. Una vida diferente, en un estado distinto, pero con una esperanza que va más allá de la muerte. La esperanza no solo es fuente de alegría, sino que también es el motor, la inspiración para vivir conforme a la fe. Trabajamos en el aquí y en el ahora, para un mundo mejor. ¿Sí o no?
No queremos escapar del mundo, queremos transformarlo. No queremos negar la maldad que hay en el mundo, ni la oscuridad, ni las tinieblas. Queremos superarlas. Si hay tinieblas, demos la luz. Es que es un gesto, pero no así es complicado. Porque la luz se evidencia, ¿sí? Se expone. Claro, hay gente, como dijo Jesús, muchos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran... Claro, hay gente que le cuesta mucho vivir en luz. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que esconder. Pero nosotros somos la luz y estamos aquí no para esperar el cielo. No, estamos aquí para que el cielo venga a la tierra, para que la voluntad de Dios se haga como se hace en el cielo, aquí en la tierra, para que el reino de Dios sea en el corazón de todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? ¿Crear demanda o hacer oferta? Que la gente se pregunte. Pero si esperamos lo mismo, reaccionamos lo mismo, deseamos lo mismo, ambicionamos lo mismo, ¿qué se va a preguntar la gente? Capítulo 17 del versículo 6 del libro de los Hechos. Se referían a los cristianos y decían, estos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Eran testigos de una resurrección de Jesús. Y eso les había cambiado la vida absolutamente. Y de ese había emergido un movimiento mucho más que una institución, un movimiento revolucionario y transformador. La persecución no fue capaz de pararlo. No solo no fue capaz de pararlo, sino que al final, viendo que era imposible pararlo, tuvieron que decir, mira, vamos a llevarnos bien con estos, porque esta gente transforma y trastorna el mundo. Y ya hemos contado la historia de Constantino, su conversión, y cómo luego pues, se declaró el cristianismo como un 27 de agosto. Teodosio, el sucesor, el siguiente a Constantino, un 27 de febrero del 380 promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se declara la religión oficial del imperio. ¡Jo! ¡Qué diferencia!, ¿verdad? No nos sentó nada bien nuestra asociación con el poder, como he dicho antes. Miren, no vamos a... La esperanza no la tenemos que poner en que nos... A ver cómo lo digo sin que nadie se ofenda porque se está grabando. Mirad, no hay ningún partido que represente a Dios, lo tenéis claro, ¿no? Primero porque Dios no necesita ser representado por ningún partido político, por ninguna ideología, por ninguna, no lo necesita. Primero no lo necesita, ni siquiera necesita la defensa de su iglesia, que a veces más que defenderle lo que le crea es unos grandes problemas. Dios está por encima de todo eso. Dios no es partidista. ¿Podría Dios imponer su reino en el mundo? ¿Vale? No lo hace. Nos da la libertad de elegir. Hay un bien sagrado para Dios que se llama libertad. Y dice, quiéreme porque quieras quererme. Sígueme porque lo desees. Llévate bien conmigo porque lo quieras. Oye, ¿hay más opciones? Sí. ¿Que Dios se rebaja a una simple opción? Por amor. Pero una relación significativa no es aquella que te imponen ni te obligan, sino es la expresión de tu libertad y tu voluntad que decide, a pesar de los pesares, de todas las propuestas y ofertas que hay, te elige a ti. Oye, eso es tremendamente hermoso. Eso es tremendamente significativo y eso es tremendamente maravilloso. Quiero concluir. Así luego no veo. Quiero concluir. Hoy necesitamos esa esperanza. Que no es otra cosa que Cristo en el corazón. El apóstol Pablo dice que Cristo en vosotros, esperanza
de gloria. Esa esperanza que es Cristo en nosotros, que sigue siendo no solo el fundamento de nuestra fe, sino también el motor de nuestra forma de vivir, quien nos inspira a ser quien somos y a vivir como vivimos. Nuestra vida trata de forma humilde, con mucho respeto, de explicar a Dios. Y es verdad que como lo explicamos tan mal, muchas veces queremos hacerlo con palabras. Pero sería suficiente con nuestro vivir si nuestras prioridades, deseos, ambiciones se alinearan con los deseos de Dios, con lo que Él quiere para nosotros y para la gente que está a nuestro alrededor. La esperanza cristiana tiene además la capacidad de hacernos gente alegre. Es que hay cristianos que yo no querría ser como ellos nunca en mi vida, pues si son más tristes que el día de los difuntos. Son tristes. A mí me contagia la alegría. Además, una alegría que trasciende la emoción, porque es una esperanza. Está basada en un hecho como la resurrección de Cristo, incuestionable, pero que además promete una transformación del corazón, de las circunstancias y de nuestra vida, aquí, ahora y para siempre, más allá de la muerte. Transforma nuestro corazón y nuestro entorno inmediato. La esperanza cristiana en el Mesías. Entonces yo me hago estas preguntas y con esas pues ya terminamos. Y que te invito a que te las hagas tú. ¿Qué espero? ¿Qué esperas? ¿Qué crees tú que va a arreglar tu vida? ¿Y qué crees tú o quién crees tú que además de arreglar tu vida puede arreglar tu entorno? No quieras cambiar al presidente del gobierno, que va a venir otro que es igual. O peor. Que también, pero que hay derecho a cambiarlos. Quiero decir, que hay derecho a todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero que todo esto trasciende todo este rollo que nos están metiendo, ¿me entendéis? Que nuestras expectativas tienen que apelar a otra cosa distinta. Yo cada vez estoy más decepcionado con lo que veo, hasta conmigo mismo muchas veces. Pero eso me está haciendo cada vez más tener más expectativas respecto a Jesús. Si alguien puede cambiar mi vida, si alguien ha cambiado mi vida, si alguien sigue cambiando mi vida, se llama Jesús. Nadie más. Y si tengo un futuro prometedor, que lo tengo, ¡ole!, es por Jesús. Por tanto, ¿en quién vamos a esperar? Me gustaría que nosotros nos hiciésemos esa reflexión y que pensáramos todo esto a la luz de qué demanda estamos creando a nuestro alrededor. Si estamos creando esa demanda de... La gente se pregunta acerca, oye, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué tienes esa alegría a pesar de la que está cayendo? ¿Por qué esa esperanza? ¿Por qué esa ausencia de miedo en tu vida y en tu discurso? No quieres meter miedo a nadie. Algunos dirían, no, es que no hablar del infierno. Pues yo sí que no necesito hablar del infierno para que la gente crea en Jesús. Yo necesito que la gente crea en Jesús, no en el coco, ni en el hombre del saco. Para que como consecuencia al coco y al hombre del saco termine creyendo en un Jesús idealizado. Chicos, esto va en serio, ¿vale? Y si algo distingue y diferencia al cristianismo en los tiempos de dificultad y de adversidad, es su esperanza. Es un pueblo con esperanza. Una esperanza que alegra el corazón y que nos proyecta al futuro, viviendo con entusiasmo el reino de Dios en el aquí y en el ahora. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar.